Buenos días chicos, vamos a continuar con las clases virtuales para el curso de geometría para los chicos de quinto secundario. El tema que vamos a ver es cilindros. Vamos a ver lo que es la superficie cilíndrica. Es aquella superficie generada por una recta denominada generatriz que se desplaza paralelamente a sí misma a lo largo de una línea curva plana y cerrada, denominada directriz. Las secciones determinadas en los planos paralelos se denominan bases y son congruentes. Entonces, si yo tengo un plano, trazamos líneas que vienen a ser generatrices. En este caso las generatrices son paralelas. Tenemos dos tipos de planos, donde una al trazar las generatrices me forma una figura cerrada y aquí me forma una figura abierta. Todo esto en el plano. Estas figuras se le llaman directrices. En este caso, cuando la figura es abierta o la directriz es abierta, viene a ser una superficie abierta. Y aquí, como es una directriz que está formada en el plano, viene a ser cerrado, a esto se le llama una superficie generada cerrada. Vamos a ver el cilindro. Es el sólido limitado por una superficie cilíndrica y por dos planos paralelos entre sí y secantes a todas las generatrices. En este caso tenemos acá un modelo de cilindro donde se han trazado, en este caso, generatrices. Ahora, tener presente que en estos cilindros las bases que han sido cortadas por un plano, en este caso las bases van a ser congruentes. Y a su vez, en este cilindro podemos observar que tiene su altura, tiene su generatriz, tiene su base. En este caso, tiene dos bases, la base inferior y la base superior. En este caso, la altura representada por H y la generatriz representada por G. Tener presente que los planos son paralelos y son congruentes. Ahora aquí, veamos, la sección transversal es la sección plana determinada de un cilindro por un plano paralelo en sus bases. En este caso, al trazar al cilindro con un plano, a eso vendríamos a llamar sección transversal. Ahora, la sección recta. Si trazamos un plano y me forma un sector que vendría a ser, en este caso, esto viene a ser la sección recta, representada por SR. Para que sea una sección recta, esta sección tiene que ser perpendicular con las generatrices. Si son perpendiculares con la generatriz, esta sección que se ha formado, a eso se llamamos sección recta. Es la sección plana determinada en el cilindro por un plano perpendicular y secante a todas sus generatrices. O sea, la secante o el plano que va a cruzar o va a cortar a mi cilindro tiene que ser perpendicular con su respectiva generatriz. Entonces, del cilindro podemos hallar su área de superficie lateral, representado por ASL. Para hallar el área de la superficie lateral va a ser igual a el perímetro del sector recto o de la sección recta multiplicado por su generatriz. O sea, con esta fórmula yo puedo hallar el área de la superficie lateral de cualquier cilindro. También podemos hallar el área de la superficie total. Para hallar el área de la superficie total, la fórmula va a ser igual. El área de la superficie total igual al área de la superficie lateral, que lo tengo aquí, más dos veces el área de la base. Para hallar el volumen, en este caso tenemos dos fórmulas. Tenemos una de ellas que para hallar el volumen va a ser igual al área de la base, o sea, la base del cilindro multiplicado por su altura. Otra fórmula sería el volumen es igual al área de la sección recta. Recuerda que la sección recta tiene que cruzar perpendicularmente a la generatriz. Entonces sería el área de la sección recta multiplicada por su generatriz. Tener presente aquí que 2P SR viene a ser el perímetro de la sección recta y ASR viene a ser el área de la sección recta. Vamos a ver la clasificación de los cilindros. Tenemos el cilindro circular recto. Es aquel cilindro recto cuyas bases son círculos. También se ha denominado cilindro de revolución, porque es generado por una región rectangular que al girar una vuelta en torno a uno de sus lados. Por ejemplo, tenemos acá un rectángulo y tenemos un eje de giro. Al girarlo me forma un cilindro, que viene a ser un cilindro de revolución, porque está girando. En este caso observo que O1 y O2 viene a ser el eje por donde está girando dicha figura, que viene a ser un rectángulo. Tenemos la generatriz,
que en este caso para el cilindro circular recto va a ser igual a su altura. Tenemos las bases que van a ser iguales y son dos circunferencias. En esas circunferencias tienen su respectiva medida de radio que van a ser iguales en ambas bases. Tenemos la sección axial de un cilindro de revolución. Es una sección plana determinada en el cilindro por un plano que contiene a su eje. Esta sección tiene la forma de un rectángulo. Entonces, si yo tengo un cilindro y su sentido de giro, que en este caso viene a ser el eje, la unión de los centros de ambas bases. A partir de ahí trazo un plano, como se está mostrando en la figura. Esta figura de aquí, o este plano de aquí, viene a ser la sección axial del cilindro de revolución. Aquel que pasa por el centro o por el eje de mi cilindro. O sea, esta figura ABCD viene a ser mi sección axial del cilindro de revolución. Vamos a ver el desarrollo de la superficie lateral de un cilindro de revolución. Resulta una región rectangular en la cual uno de sus lados tiene igual longitud que la circunferencia de una base y el otro lado es de igual longitud que la generatriz del cilindro. Entonces, si yo tengo mi cilindro, si le hago un corte a ese cilindro y lo abrimos, me formaría un rectángulo, como tengo en esta parte, donde aquí el rectángulo tiene dos dimensiones, la base y la altura. En este caso la altura vendría a ser la generatriz del cilindro. Como el cilindro tiene su altura que viene a ser la generatriz, para este rectángulo esto vendría a ser la generatriz. Y la medida de su base que viene a ser el perímetro de la base de la circunferencia. El perímetro de la circunferencia es 2pi por r. Entonces, tener presente que un cilindro es como un rectángulo que está enrollado, donde la altura viene a ser la generatriz y la base para ese rectángulo viene a ser el perímetro de mi circunferencia del cilindro, que viene a ser 2πr. Ahora, para hallar el área de la superficie lateral para un cilindro, en este caso recto, viene por la siguiente fórmula. Área de la superficie lateral va a ser igual a perímetro por su generatriz. En este caso el perímetro es 2πr multiplicado por su generatriz, que viene a ser igual a la altura. Para hallar el área de la superficie total, eso va a ser igual a 2 veces pi por r multiplicado por g más r. Y para hallar el volumen, va a ser igual el volumen al área de la base, que viene a ser un círculo, como es un círculo, su fórmula es pi por r al cuadrado multiplicado por la generatriz. Entonces, estas fórmulas se cumplen para un cilindro recto, o sea, un cilindro de revolución. Ahora vamos a ver el cilindro oblicuo de sección recta circular. Es aquel cilindro oblicuo cuya sección recta es un círculo. En este caso tenemos un cilindro oblicuo, o sea que tiene una cierta inclinación. Observamos que tiene una cierta inclinación, a esto vienen a ser las bases, tiene su altura que está fuera del cilindro y tiene su medida de generatriz. Tiene su sección recta. Recuerda que la sección recta es aquella base que es perpendicular a su generatriz. En este caso, esta sección recta es perpendicular a la generatriz. Y a su vez me dicen que viene a ser un círculo. Ahora, si yo tengo un cilindro oblicuo, puedo hallar sus respectivas áreas y volumen. Entonces, el área de una superficie lateral para un cilindro oblicuo sería el área de superficie lateral va a ser igual a 2pi por r multiplicado por g. En este caso, la medida del radio va a ser de la sección recta de ese cilindro oblicuo. Tener presente que la sección recta es perpendicular a la generatriz. Esta sección recta que se ha formado aquí en mi cilindro oblicuo, a partir con esta voy a trabajar. Su radio de este círculo viene a ser r mayúscula. Entonces 2pi por r mayúscula por g. Tener presente que el radio viene a ser el radio de la sección recta. Si quiero hallar el área de la superficie total, eso va a ser igual a el área de superficie total va a ser igual al área de la superficie lateral más 2 veces el área de la base, que vendría también a ser un círculo. Tiene presente que viene a ser la AB o A de base, viene a ser el área de la base del cilindro. Y para hallar el volumen va a ser igual al área de la base multiplicado por su altura. Tener presente aquí que para un cilindro oblicuo la generatriz y la altura no son iguales, son diferentes. Entonces, si yo quiero hallar el volumen para un cilindro oblicuo, el volumen va a ser el área de la base multiplicado por su altura. O si no, puedo trabajar con su sección recta. Puedo hallar
el volumen es igual a pi multiplicado por radio al cuadrado, todo eso multiplicado por su generatriz. Entonces, tener presente si trabajamos con el área de la base o con el área de la sección recta. Todo esto se cumple para un cilindro oblicuo. Observación. Las bases de un cilindro oblicuo de sección recta circular son regiones elípticas, cuyas áreas se calculan en función de sus semiejes. Generalmente, las bases de los cilindros oblicuos son elípticos. Entonces, si yo tengo como base una elipse, como tengo en esta forma, para hallar el área de esa base, viene por la siguiente fórmula. El área de la región elíptica va a ser igual a pi por A por B. En este caso, los valores de A y B. En este caso, los valores de A y B vienen a ser las longitudes. En este caso, tengo una longitud mayor y una longitud menor. Y la intersección de esas longitudes se le llama centro de la elipse. El punto O viene a ser el centro de la elipse. La longitud mayor va a ser 2A y la longitud menor va a ser 2B. Esta figura viene a ser una elipse. Al sacar la mitad de cada uno de ellos, voy a multiplicar A por B y a su vez multiplico por pi. Con esta fórmula yo puedo hallar el área de un elipse. Vamos a ver ahora el tronco de cilindro oblicuo de sección recta circular. Si yo tengo un cilindro, para hallar el tronco simplemente se pasa un plano que corta dicho cilindro. En este caso es la porción del cilindro comprendida entre una base, o sea, en esta base de aquí, y un plano secante a todas sus generatrices. O sea, yo tengo la base y se traza un plano que ha cortado al cilindro, que vendría a ser esta forma de aquí. Entonces, esta sección que se muestra aquí de todo el cilindro oblicuo que lo tengo aquí, vendría a ser mi tronco de cilindro, en este caso oblicuo. Ahora, tener presente aquí que para mi tronco de cilindro tengo dos generatrices, la generatriz mayor llamado G mayúscula y la generatriz menor llamado G minúscula. Tener presente que para mi cilindro, que es oblicuo, que es esta forma, al trazar un plano, esta forma de aquí es el tronco de cilindro y se va a analizar todo con respecto al tronco de cilindro. Entonces, yo voy a decir aquí que AB viene a ser la generatriz mayor representado por G mayúscula y CD viene a ser la generatriz menor representado por G minúscula. El punto O1 y O2 vienen a ser los centros de las bases, porque recuerda que estamos trabajando con este tronco de cilindro. Tiene también alturas, desde el punto C hasta la base es la altura H minúscula y desde el punto A hasta la base, representado por esta letra, viene a ser H mayúscula. Para este tronco de cilindro también tiene su sección recta, que puede estar fuera o puede estar dentro de la figura. Entonces, tener presente todo eso. No te olvides que la sección recta viene a ser aquel sector que es perpendicular a las generatrices. Ahora, para yo hallar la distancia de los centros de las bases de mi tronco de cilindro, o sea, la medida de O1 con O2, eso va a ser igual a la suma de las generatrices mayor más generatriz menor sobre 2. Con esta fórmula puedo hallar la distancia entre esos dos centros. Puedo hallar también el área de la superficie lateral para mi tronco de cilindro oblicuo. El área de superficie lateral va a ser igual al perímetro de la sección recta multiplicado por la suma de las generatrices sobre 2. O sea, tener presente que cuando yo trabajo con un tronco de cilindro oblicuo, voy a trabajar con la sección recta. En este caso, esto viene a ser el perímetro de la sección recta. Tener presente que si yo tengo acá una circunferencia que viene a ser mi sección recta, una circunferencia, la medida de su radio viene a ser R mayúscula. Entonces yo puedo decir que el perímetro de mi sección recta va a ser igual a 2pi por R mayúscula, que viene a ser el radio de esa circunferencia que se ha formado en mi tronco de cilindro. No te olvides que la sección recta puede estar afuera o puede estar dentro. Entonces yo puedo decir que 2PSR viene a ser el perímetro de la sección recta y R viene a ser el radio de la sección recta, o sea, el radio que está en esta parte. Entonces, también tenemos el tronco, se deriva de un cilindro de revolución. Su volumen viene a ser. Entonces, si yo tengo un cilindro recto y en este caso hacemos un corte a ese cilindro recto, también tengo un tronco de revolución. Entonces, un tronco de cilindro, que en este caso proviene de un cilindro de revolución. En este caso, para yo hallar aquí la fórmula, su respectivo volumen, eso va a ser igual
a pi por r al cuadrado, donde aquí el r corresponde a la base de mi cilindro, que viene a ser esta zona acá. Entonces sería pi por r al cuadrado multiplicado por la suma de las generatrices. Recuerda que al cortar un cilindro no se corta paralela a la base, es un corte cualquiera, donde va a tener dos tipos o dos medidas de generatriz, la generatriz mayor, que es la mayor distancia, y la generatriz menor. En este caso, la figura que se ha formado aquí viene a ser un elipse. Entonces el volumen viene a ser igual a pi por r al cuadrado por la suma de las generatrices entre 2. En este caso recuerda que si analizamos o vamos a trabajar con la base de mi cilindro. Si la generatriz es nula, el sólido se llama cuña de cilindro. Entonces, si yo tengo un corte que parte de la parte inferior hasta la parte superior, como en esta forma, a esto se le llama cuña cilindro, donde la generatriz menor va a ser 0 y solamente va a existir la generatriz mayor. Y para hallar el volumen de esta cuña de cilindro, eso va a ser igual a pi por r al cuadrado multiplicado por la generatriz mayor sobre 2. En este caso recuerda que vamos a trabajar con el área o con la base de mi cilindro. En este caso cilindro recto o de revolución. Entonces voy a decir que r es el radio de la circunferencia de la base. Tener presente, diferenciar muy bien cuando vamos a usar la base o cuando vamos a usar la sección recta. La base es para un cilindro recto y la sección recta es para un cilindro inclinado. Vamos a ver el tronco del cilindro de revolución con dos bases elípticas. En este caso yo tengo un cilindro y a su vez han hecho dos cortes en la parte superior y en la parte inferior, que a su vez tiene dos generatrices, generatriz mayor y generatriz menor. Entonces, para yo hallar el volumen de ese tronco de cilindro, viene por la siguiente fórmula. Pi por r al cuadrado por la suma de las generatrices sobre eso, todo esto sobre 2. En este caso vamos a trabajar, no te olvides, con la sección recta, porque las bases vienen a ser elípticas, con las sección rectas que vienen a ser perpendicular a las generatrices. En este caso se podría asumir que viene a ser la base o viene a ser la misma base de mi cilindro. En este caso la base está en el medio del cilindro. Entonces yo voy a decir que pi por r al cuadrado viene a ser el área de la sección recta, que viene a ser esta parte de aquí, y en este caso g, que va a ser igual a 0, si g va a ser igual a 0, hablaríamos de una cuña cilíndrica. Si el valor de g es igual a 0, sería una cuña cilíndrica. Otra posibilidad, en este caso tengo un cilindro inclinado, donde tengo dos alturas, la altura mayor y la altura menor, h minúscula, h mayúscula. Para yo hallar el área o el volumen de este cilindro o tronco cilindro, eso va a ser igual al área de la base, que viene hasta esta parte de aquí, multiplicado por la suma de las alturas sobre 2. En este caso ya no se va a usar las generatrices, sino se va a trabajar con las alturas. Para esto es para un caso de un cilindro oblicuo, o sea, un cilindro inclinado. En este caso tener presente que h mayúscula y h minúscula son alturas y a su vez h mayúscula va a ser mayor que h minúscula. Y b viene a ser el área de la base para ese cilindro. Entonces vamos a empezar con el desarrollo de ejercicios. En total 6 ejercicios que se va a desarrollar su respectiva tarea de la página 94, la número 5. Y de la página 96, lo que corresponde tarea para la casa, la 3 y la 4. Vamos a comenzar con el desarrollo de ejercicios. Ejercicio número 1 me dice, calcula el área de la superficie lateral del cilindro circular recto. Entonces, de este cilindro circular recto me piden hallar el área de la superficie lateral. Pero yo sé por fórmula que el área de la superficie lateral viene a ser 2 multiplicado por pi por r y eso multiplicado por la generatriz. Entonces, vamos a desarrollar esto. Tener presente que el radio viene a ser de la base de mi cilindro recto. En este caso, la base viene a ser una circunferencia. En este caso, tengo el centro O1 y esto va a ser el radio R. La generatriz viene a ser los costados del cilindro. En este caso, viene a ser la medida de AD. Esto viene a ser la generatriz. Entonces, tendría que saber los valores de la generatriz y del radio para poder hallar mi fórmula. Ahora, observemos algo. Yo observo aquí que acá hay un triángulo del punto A, punto B y punto D. Yo puedo observar que si uno el punto A y el punto B, me formaría un triángulo. En este caso yo observo acá que esto también va a ser 90 grados. Acá tengo 53 grados.
Entonces, este es un triángulo rectángulo de ángulo notable. Si este es 53, este ángulo de aquí va a ser 37. Entonces, este es un triángulo notable de 37 y 53. La relación de lados vienen a ser aquí en este caso para el triángulo de 37 y 53 viene a ser 5K, esta medida viene a ser 4K y esta medida viene a ser 3K. Esa es la relación de lados. Ahora, yo observo que ED viene a ser la hipotenusa de este triángulo rectángulo, que vale 5K, pero también de dato yo sé que vale 10. Entonces, yo voy a decir aquí que el lado DB vale 5K, pero a su vez también vale 10, entonces también va a ser igual a 10. Entonces a partir de aquí voy a hallar el valor de K. 5 pasa a dividir, tendría 10 entre 5, K va a ser igual a 2. Entonces ya tengo el valor de K. Ahora, como ya tengo el valor de K, puedo hallar la medida de AD y también puedo hallar la medida de AB. Entonces, yo voy a decir aquí que AD, tengo que AD vale G, que a su vez también vale 4K. Pero ya sé el valor de K, vale 2. Entonces yo puedo decir que G va a ser igual a 4 por 2. Eso va a ser igual a 8. Entonces ya tengo la medida de la genatriz, eso vale 8. Vamos a hallar el lado AB. Entonces también hallamos el lado AB. En este caso tener presente que AB va a ser el diámetro de esta circunferencia. Tener presente que AB viene a ser diámetro. Entonces, como AB viene a ser diámetro de esta circunferencia, yo puedo saber la medida de ese diámetro y a su vez puedo saber la medida de su radio de esa circunferencia. Yo sé que AB, que es diámetro, va a ser igual a 3K. Ahora, si vale 3K, recuerda que esto es radio. Yo sé que K vale 2, entonces sería 3 por 2, y esto va a ser igual a R. Entonces, R va a ser, perdón, acá es 2 veces R. Recuerda que es el diámetro, vendría a ser 2 veces R. Recuerda, si esto es 1 esta línea, de extremo a extremo, esto vale R y esto también vale R. Del centro al extremo vale R, del centro al otro extremo también vale. Entonces vendría a ser 2 veces R. Entonces yo tendría 3 por 2 igual a 2R. El 2 y el 2 se eliminan y yo voy a decir que R va a ser igual a 3. Entonces yo también tendría el valor de R. Y ya tengo también el valor de la generatriz. Entonces aplicamos mi fórmula. Hallamos el área lateral. Área lateral. O el área de la superficie lateral. La fórmula sería el área de la superficie lateral va a ser igual a 2 multiplicado por pi por el radio, estoy aplicando la fórmula del radio que vale 3 multiplicado por la generatriz que vale 8. Entonces, reemplazando tendría que el área de superficie lateral va a ser igual a 2 por 3, 6 por 8, sería 48 multiplicado por pi. Y esto en unidades sería metros cuadrados. Entonces a mí me piden hallar el área de la superficie lateral, entonces el área de superficie lateral para un cilindro recto va a ser 48 pi metros cuadrados. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Me dice, calcula el volumen del sólido y me dan la siguiente figura. Me piden hallar el volumen de todo esto. Para hallar el volumen yo observo que hay dos sólidos aquí. En este caso observo que hay un prisma y también hay la mitad de un cilindro. Entonces lo que voy a hacer es hallar el volumen del prisma y hallar el volumen de la mitad de este cilindro. Entonces yo voy a decir aquí, para hallar el volumen del sólido de revolución, va a ser igual al volumen del prisma más un medio, porque observa que este cilindro se ha partido en la mitad. Entonces vendría a ser un medio del volumen del cilindro. Entonces vamos a hallar los volúmenes de cada uno de ellos. Entonces, voy a decir aquí, hallamos el volumen del prisma. Vamos a hallar el volumen del prisma. Por fórmula, yo sé que el volumen del prisma recto
va a ser igual al área de la base multiplicado por su altura. En este caso la base viene a ser un rectángulo de lados 4 y 6. Entonces vamos a hallar el área de ese rectángulo y vamos a multiplicar por su altura, que vale 8. Entonces el volumen del prisma va a ser igual al área de la base, que es 4 por 6, y eso a su vez lo va a multiplicar por su altura de ese prisma, que viene a ser 8. Entonces el volumen del prisma va a ser igual. Sería 4 por 6 por 8, sería 4 por 6, 24 por 8, sería 192 centímetros cúbicos. Las medidas, las unidades de las medidas de esas aristas están en centímetros. Entonces el volumen del prisma vale 192 centímetros cúbicos. Y ahora voy a hallar el volumen del cilindro. Ya hallamos el volumen del prisma, ahora vamos a hallamos el volumen del cilindro. Entonces, yo sé por fórmula que el volumen del cilindro es igual al área de la base, que en este caso, recuerda que la base viene a ser una circunferencia. Entonces sería r al cuadrado por pi, y a eso le multiplicamos su generatriz, que viene a ser este de aquí. Pero tener presente que la generatriz es igual a la altura del prisma. Como la altura es 8, la generatriz también va a ser 8. Entonces, tener presente que acá se va a multiplicar por su generatriz. Entonces, reemplazando, tendría que cilindro va a ser igual. El radio, hay que ver cuánto vale el radio de la base de ese cilindro. Si esta arista vale 4, esta arista de aquí va a valer también 4. Pero esta arista viene a ser diámetro. Entonces yo voy a decir que HG viene a ser diámetro. Entonces, como todo esto viene a ser diámetro, que es 4, al dividir en dos partes vendría a ser la medida del radio. Entonces yo voy a decir que la medida del radio va a ser 2, y acá también va a ser. Entonces la medida del radio de esta circunferencia, recuerda que acá va a ser una circunferencia, vendría a ser 2. Entonces el radio de esa circunferencia vale 2. Ya sabemos que la generatriz vale 8. Entonces reemplazando tendría 2, que es el radio, elevado al cuadrado por pi, por la generatriz, que vale 8. Entonces el volumen del cilindro va a ser igual. 2 por 2, 4 por 8, 32 pi centímetros cúbicos. Recuerda que las unidades están en centímetros. Ya tengo el volumen del prisma, ya tengo el volumen del cilindro. Vamos a hallar el volumen de todo el sólido. Entonces nos piden el volumen total, el volumen del sólido, que es igual a la suma del volumen del prisma más 1/2 del volumen del cilindro. Entonces, reemplazando tendría volumen del prisma vale 192 más 1/2 el volumen del cilindro, que vale 32 pi. Yo tendría que el volumen va a ser igual a 192 más 32 entre 2 es igual a 16 pi. Acá puedo factorizar, ambos tienen 16, factorizaría 16 y ¿qué me quedaría? A 192 le quito 16, me quedaría 12. Todo esto más a 16 pi le quito 16, simplemente me quedaría pi. Entonces ya está hecho la factorización. Entonces el volumen del sólido va a ser igual a 16 por 12 más pi centímetros cúbicos. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Me dice, se inscribe un cilindro en un prisma. Entonces me dan un prisma, me dicen que el prisma es regular hexagonal. Entonces me dan un prisma que es hexagonal, o sea que la base es un hexágono. Me dice que se inscribe un cilindro, o sea hay un cilindro dentro de un prisma hexagonal. Ahora me dice calcular la razón entre el área de la superficie lateral del prisma con respecto al cilindro. Entonces a nosotros nos piden hallar la relación entre el área lateral, el área de la superficie lateral del prisma, entre el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces me piden hallar esa relación. Para eso tengo que hallar el área de la superficie lateral del prisma y el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces vamos a desarrollar eso. Tened presente que acá tengo un cilindro
donde el centro viene a ser O y su radio de la base del cilindro viene a ser R. Entonces, como yo tengo aquí un prisma que contiene un cilindro, entonces en la base, que es un hexágono, va a contener a la base del cilindro, que viene a ser una circunferencia. Entonces lo que vamos a hacer ahorita es hallar el área lateral del prisma. Acá tengo la base, vamos a hallar el prisma. Tengo aquí la base, esta es la base de mi prisma, es un hexágono. Y a su vez está conteniendo a la base de un cilindro, que viene a ser un círculo. Esto va a ser el centro. Y acá por acá va a estar el radio, que viene a ser R. Ahora, para yo poder hallar el área de la superficie de un prisma, viene a ser perímetro por la altura. Entonces yo voy a decir aquí que el área de la superficie de un prisma, el área de la superficie del prisma va a ser igual al perímetro multiplicado por su altura. En este caso tengo que hallar la altura, que le voy a llamar H, y necesitaría saber el perímetro de la base, que viene a ser un hexágono. O sea, necesito saber la medida de cada uno de esos lados para poder hallar el perímetro. Entonces, vamos a tener que hallar la medida de ese lado del hexágono. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es, del centro, puedo unir a dos vértices. Por ejemplo, puedo trazar aquí una línea que choque a este vértice y otra línea que choque a este vértice, de la cual me ha formado un triángulo. Tener presente aquí que esto viene a ser un ángulo central. Como se ha dividido, si yo trazo a cada uno de los vértices, se va a dividir en 6 triángulos. Entonces yo podría saber la medida del ángulo central. Simplemente, para hallar la medida de un ángulo central, simplemente es 360 entre la cantidad de lados. Como voy a dividir en 6 triángulos, sería 360 entre 6, y eso va a ser igual a 60. Tener presente que la distancia del punto O a cada uno de esos vértices van a ser los mismos. Entonces esta medida de aquí va a ser igual a esta medida. Como observo que son un triángulo isósceles y contienen un ángulo de 60, yo podría deducir esta medida. Como acá yo tengo dos lados iguales y acá tengo 60, estos dos ángulos también van a ser iguales. En conclusión, viene a ser un triángulo equilátero. Entonces esto también va a tener la misma medida. Ahora, lo que yo puedo hacer aquí es tener presente que del centro puedo trazar una altura. Trazo una altura. Al trazar esa altura, esta línea de aquí viene a ser el radio. Es desde el centro hasta este punto de mi hexágono, eso no es radio. El radio viene a ser solamente hasta el punto de la circunferencia. Pero desde este centro hasta este punto, que pertenece a la circunferencia, ese viene a ser el radio. Ahora, si yo trazo acá un triángulo, una altura para este triángulo equilátero, estos ángulos de aquí van a ser bisectrices, 30, 30. Y el ángulo que va hasta acá va a ser 60. Entonces, si esto es 60, este ángulo sería 30. Entonces vendría a ser la relación de lados para un triángulo rectángulo de ángulo notable. Por relación de lados, yo sé que la hipotenusa para un triángulo de 30 y 60, la hipotenusa le puedo poner 2K. El cateto que está opuesto al ángulo de 30 grados viene a ser la mitad de la hipotenusa, viene a ser K. Y este lado que es opuesto a 60 grados viene a ser K raíz cuadrada de 3. Ahora, recuerda que este es un triángulo equilátero. Si este es 2K, hasta aquí tengo K, esta medida también va a ser K. Entonces, en otras palabras, ya está demostrado que toda la medida de este triángulo equilátero va a ser 2K. Entonces, la medida de los lados del hexágono va a ser simplemente 2K, 2K, acá también va a ser 2K, 2K y 2K. Ahora, yo puedo hallar el perímetro de ese hexágono. Vamos a hallar el perímetro. Simplemente, como son 6 lados, sería 6 veces la medida del lado de ese hexágono, que viene a ser 2K. Entonces yo puedo decir que el perímetro vale 6 por 2K, sería 12K. Para eso, para poder yo desarrollar, tengo que hallar el valor de K en función del radio. Yo sé que del centro hasta este punto, su medida viene K raíz cuadrada de 3, pero también a su vez viene a ser el radio. Entonces yo voy a decir aquí que el radio, que viene a ser desde O hasta este punto, eso viene a ser el radio, vale K raíz cuadrada de 3.
Entonces lo que voy a hacer es trabajar en función de R. Entonces, como R es igual a K raíz cuadrada de 3, raíz cuadrada de 3 pasa a dividir, entonces yo tendría que K va a ser igual a R sobre raíz cuadrada de 3. Lo que voy a hacer aquí es racionalizar raíz cuadrada de 3 por raíz cuadrada de 3. Entonces, racionalizando, yo tendría que el valor de K va a ser igual a raíz cuadrada de 3 por R, todo esto sobre 3. Entonces ya podría reemplazar en el perímetro. Ahora, vamos a hallar entonces, una vez que ya tengo el perímetro, porque va a ser 12 veces raíz cuadrada de 3 por R sobre 3. Vamos a hallar el área del prisma. Hallamos el área de superficie del prisma. El área de la superficie lateral del prisma. Entonces, este es el área de la superficie lateral. Entonces, por fórmula, yo sé que el área de la superficie lateral del prisma va a ser igual al perímetro. Acá lo tengo, el perímetro por la altura, que en este caso viene H. El perímetro viene a ser 12K. Sería 12K, pero K ¿cuánto vale? Acá lo tengo. El valor de K en función de R, que vale raíz cuadrada de 3 por R sobre 3. Entonces acá sería 12 por raíz cuadrada de 3R sobre 3. Lo que puedo hacer aquí es simplificar. Tercia a tercia. Entonces acá me quedaría tercia de 12, 4 sería 4 raíz cuadrada de 3 multiplicado por R. Eso vendría a ser el área lateral de la superficie lateral de mi prisma. Ahora tengo que hallar el área de la superficie lateral del cilindro. Entonces acá hallamos el cilindro. Ya hallamos del prisma, ahora hallamos del cilindro. Entonces, por fórmula, yo sé que el área lateral, o el área de superficie lateral de un cilindro va a ser igual a 2πr multiplicado por g. Ahora, tener presente aquí, el radio ya sé cuánto vale, la generatriz viene a ser también la altura de mi cilindro. Tener presente que aquí, esta medida de aquí, que está desde este punto hasta este punto, eso viene a ser generatriz. Ahora, como observas que el cilindro y la prisma tienen la misma altura, entonces yo puedo decir aquí que la generatriz es igual a la altura. Entonces, vamos a reemplazar aquí. Como acá no vamos a trabajar, ya estamos en función de R y ya estamos en función de G. Ahora lo que voy a hacer es, como ya tengo el área de la superficie lateral del prisma, ya tengo la fórmula para el área de la superficie lateral del cilindro, lo que voy a hacer es dividir. Entonces yo tendría aquí, bueno, vamos a dividir estas dos. Entonces, no te olvides que el área de superficie lateral del prisma es el perímetro multiplicado por la altura, que viene a ser H. Entonces yo voy a decir acá que nos piden esta relación del área de superficie lateral del prisma entre el área de superficie lateral del cilindro. Entonces, reemplazando el área de superficie lateral del prisma entre el área de la superficie lateral del cilindro. El área de la superficie lateral del prisma era 4 raíz cuadrada de 3 multiplicado por R y eso multiplicado por la altura. Ahora, el área de la superficie lateral del cilindro era 2R multiplicado por pi y eso multiplicado a la generatriz. Tener presente que aquí que del gráfico habíamos deducido que la generatriz es igual a la altura. Entonces, reemplazando, tendría que el área de la superficie lateral del prisma sobre el área de la superficie lateral del cilindro va a ser igual a 4 por raíz cuadrada de 3 por R. En vez de H voy a poner G. Todo esto sobre 2R por pi por la generatriz. Si observo aquí, las generatrices se van a eliminar. El radio también se elimina. Acá 4 entre 2, mitad y mitad, me queda 2. Entonces yo tendría aquí 2 multiplicado por la raíz cuadrada de 3 y todo esto sobre pi. Entonces la relación que hay entre el área de la superficie lateral del prisma entre el área de la superficie lateral del cilindro va a ser 2 por raíz cuadrada de 3 sobre pi. Entonces eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 3. Ejercicio número 4. Me dice, calcula el área de la superficie total del cilindro circular. En este caso, de este cilindro circular recto, me piden hallar el área de la superficie total.
Pero yo sé que el área de la superficie total es igual a 2 multiplicado por pi por r, todo eso multiplicado por la generatriz más el radio. Entonces me piden hallar eso. Para eso tengo que saber la medida del radio, tengo que saber la medida de la generatriz de mi cilindro. Entonces, vamos a desarrollar esto. Yo observo aquí que mi cilindro, tengo el punto aquí que le llamo punto E, se ha trazado una línea que a su vez es perpendicular con el lado AE. Lo que vamos a hacer aquí es trabajar con triángulo rectángulo. Si yo uno del punto A hasta el punto P, y eso a su vez pasa por el centro, voy a decir que AB viene a ser diámetro. Aquí va a ser 90 grados. De la misma forma, si uno del centro O1 al punto C, viene a ser eso el radio. Y acá va a ser 90 grados. Ahora, tener presente aquí que el radio en las bases del cilindro van a ser la misma. Si esto es R, acá también va a ser R. Entonces, si voy de extremo de A hasta B, viene a ser el diámetro, esta medida va a ser R, y aquí también va a ser R. En conclusión, el diámetro AB va a ser 2 veces R. Ahora, de aquí, de este punto O1 al punto C, esto va a ser R. Esta distancia va a ser R, porque viene a ser el radio de este círculo. Ahora, observemos algo aquí. Si yo aquí a este ángulo le pongo alfa, a este ángulo de aquí le pongo teta. Tendría que alfa más teta más 90, 180. En conclusión, yo sé que alfa más teta es igual a 90 grados. Entonces yo voy a decir aquí que alfa más beta es igual a 90 grados. Hay que tener presente eso. Ahora, si acá tengo teta más 90, ¿cuánto le faltaría para hacer 180? Recuerda, alfa más beta, más teta. Acá debe ser teta. Alfa más teta es 90 grados. Entonces, si yo tengo acá teta más 90, ¿más qué ángulo para que me salga 180? Acá debe ser alfa. ¿Por qué? Porque alfa más teta es igual a 90. Y 90 más 90, 180. Ahora, este ángulo vale alfa. Si este es un triángulo rectángulo, alfa más cuánto para que salga 90. Acá debe ser teta. Porque alfa más teta sale 90 grados. Entonces, ¿yo qué puedo observar aquí? Como observo dos triángulos rectángulos, yo voy a decir el triángulo, en este caso el triángulo ABE, y también el triángulo rectángulo, en este caso ECO1, sería ECO1. Esos dos triángulos tienen, por ejemplo, acá observo que tienen tres ángulos, alfa, teta y 90. Y acá también observo alfa, teta y 90. Entonces esos dos triángulos van a ser semejantes. Y son semejantes, vamos a buscar la relación de semejanza. En este caso, la relación de semejanza, voy a decir que del triángulo ABE sobre el triángulo ECO. Vamos a usar la relación de semejanza. Ahora, para el triángulo ABE, para este triángulo de aquí, para el triángulo rectángulo grande. Por ejemplo, yo puedo decir que a alfa se le opone el cateto que vale 9. Entonces acá le pongo 9. Y para el triángulo SO1, o sea, para este triángulo chiquitito, observo alfa. A alfa se le opone el cateto que vale R. Entonces acá le pongo R. Esto va a ser igual, de nuevo, al triángulo ABE, el triángulo grande. A teta se le opone este cateto que vale R más R, 2R. Entonces acá sería 2R. Y ahora para el triángulo pequeño, para teta se le pone el cateto que vale 8. Entonces acá sería 8. Ahora de esta relación voy a hallar el valor de R. Entonces, multiplicando en aspas sería 9 por 8 igual a R por 2R. En este caso, R por R, R al cuadrado. Lo que puedo hacer aquí, observo que este 2 mitad y este 8 mitad, me quedaría 4. Entonces yo voy a decir que R al cuadrado va a ser igual a 9 por 4, 36. Acá 2 pasando como raíz cuadrada, yo voy a decir que el valor de R va a ser igual a 6. Entonces, el radio de la base de mi cilindro vale 6. Ahora, como yo tengo el radio, puedo saber la medida de la generatriz o no. Claro, desde el punto C hasta el punto B en un cilindro recto circular vendría a ser la suma 8 más 9. Esto viene a ser generatriz.
esto viene a ser la generatriz, esta distancia de aquí. Pero yo sé que vale 8 más 9, eso va a ser igual a 17. Entonces, como ya sé la medida de la generatriz, que es 8 más 9, que es 17, yo tengo la medida del radio, puedo hallar el área de la superficie total. Entonces nos piden el área de la superficie total. Entonces, por fórmula, el área de la superficie total, yo sé que es 2pi por r por la generatriz más r. Tendría 2pi por r, que vale 6, multiplicado por la generatriz, que vale 17, más el radio, que vale 6. Entonces yo tendría aquí 2 por 6, 12, multiplicado por pi. Tendría 17 más 6, eso es igual a 23. Entonces yo puedo saber el área de la superficie total. Sería 12 por 23, eso es igual a 276, multiplicado por pi. Como me dan las unidades en metros, serían metros cuadrados. Entonces el área de la superficie total para mi cilindro va a ser igual a 276 pi metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 4. Ejercicio número 5. Me dice, en la figura se muestra un tronco de cilindro. O sea, acá me muestran que es un tronco de cilindro. Me dicen que UN elevado al cuadrado menos CP elevado al cuadrado, dicen que eso es igual a 40. Me dicen que la medida del ángulo NUP, o sea, este ángulo de aquí, vale 15 grados. Me piden calcular el área de la superficie lateral. Me piden hallar el área de la superficie lateral. Ahora, me dicen que UN menos CP, cada uno elevado al cuadrado, me dicen que es igual a 40. Como este es un tronco de cilindro, tiene dos generatrices. Tiene la generatriz mayor, que le voy a llamar G mayúscula, y la generatriz menor, que le voy a llamar G minúscula. Entonces, acá me dice que UN, que vale G mayúscula al cuadrado, menos CP, que vale G minúscula elevado al cuadrado, eso es igual a 40. Ahora, a mí me piden hallar el área de la superficie lateral. Yo sé por fórmula para un tronco de cilindro que el área de la superficie lateral va a ser igual al perímetro, en este caso del sector recto, eso a la vez multiplicado por la suma de las generatrices, todo esto sobre 2. Entonces, esto va a ser la fórmula que voy a usar para hallar el área de la superficie lateral. El perímetro del sector recto multiplicado por la suma de las generatrices entre 2. Para eso tengo que tener el sector recto en mi tronco de cilindro. Ahora, ¿de dónde voy a tomar eso? Yo tengo que tomar a partir de este vértice. Voy a trazar una altura hasta chocar a la generatriz. Entonces yo prolongo acá una línea que choque a su vez en 90 grados. Recuerda que el sector recto viene a ser una circunferencia que es perpendicular a las generatrices del cilindro. Entonces, una vez que tengo eso ahí, lo que voy a hacer aquí es graficar. Más o menos vendría a ser una circunferencia de esta forma. Ahora, si yo uno los centros que están en este punto O2 y el punto O1, si yo uno ese centro, por ejemplo, vamos a unir ese centro, este punto de intersección va a ser el centro de este sector recto, donde aquí voy a tener R, que va a ser el radio de esa circunferencia del sector recto. Ahora, para poder trabajar aquí tenemos que recordar algo. Antes de trabajar, tenemos que recordar algo. Si yo tengo un triángulo rectángulo, en este caso tengo un triángulo rectángulo, donde se le traza una altura relativa a la hipotenusa. En este caso sería un triángulo A, B, C. Si yo tengo un triángulo rectángulo, cuyas medidas de ángulos, en este caso va a ser 15, y aquí va a ser 75. Ahora, si yo tengo un triángulo rectángulo de ángulos 15, 75, yo podría saber la medida de la altura BH, que en este caso le voy a llamar H. Ahora, esa altura para un triángulo rectángulo de 15, 75, la altura H va a ser igual
a la medida de la hipotenusa, que viene a ser AC, todo esto sobre 4. Tenemos que recordar eso para poder trabajar aquí. Entonces, recordar, tener presente que para un triángulo rectángulo de ángulos 15 y 75, si yo trazo la altura relativa a la hipotenusa, la medida de esa altura h va a ser igual a la medida de la hipotenusa entre 4. Entonces, tener presente eso para trabajar en esta figura. Entonces, a nosotros nos piden hallar, el área de la superficie lateral. Esto va a ser igual al perímetro del sector recto. De recordar que esto viene a ser, esta figura de aquí viene a ser el sector recto. El perímetro del sector recto, que viene a ser una circunferencia, vendría a ser 2r por pi. En este caso el radio tiene que ser de esta circunferencia que se ha formado. Eso multiplicado por la suma de las generatrices. Todo esto sobre 2. Entonces necesito saber la medida del radio y la medida de las generatrices. Yo ya lo tengo de dato. Este es el dato que voy a usar. Para eso vamos a trabajar con este triángulo rectángulo que me muestran aquí. Entonces, este triángulo rectángulo aquí lo he traído acá. Como te puedes observar, el triángulo URN, acá lo tengo aquí, es un triángulo rectángulo. Que a su vez tengo la generatriz UN, que vale, en este caso, G. Esto vale G. Este viene a ser la generatriz mayor. Tengo la generatriz menor, que es CP, que viene a ser este CP, que vale G. Ahora, el centro O2 y O1 vendría a ser estos dos puntos de aquí, donde este punto de aquí viene a ser el centro de mi sector recto o sección recta. Ahora, tener presente aquí que yo puedo saber las medidas de este centro, que viene a ser este punto de aquí, la medida de estas distancias. Como este es el radio de este sector, de esta sección recta, este viene a ser R y acá también va a ser R. Entonces yo voy a decir que esto es R y acá también va a ser R. Ahora, tener presente algo. Acá tengo un dato que me dicen que este ángulo vale 15 grados, o sea, el ángulo que está aquí va a ser 15 grados. Ahora, observa aquí, triángulo rectángulo de 15, 90. Este ángulo va a ser 75. Vamos a aplicar la fórmula que vimos anteriormente. Donde tengo la medida de la hipotenusa, puedo hallar la medida de su respectiva altura. Tener presente aquí que si esto es 90 grados, acá también va a ser 90 grados. Recuerda que esa sección recta debe ser perpendicular a la generatriz. Acá también va a ser 90 grados. Entonces acá es 90. Ahora, para este triángulo rectángulo, estos ángulos de aquí van a ser paralelos, porque las dos generatrices son paralelas. Si esto es 15 por el ascensor, esto también va a ser 15 y aquí también va a ser 75. Podría saber la medida de esta altura. Entonces, para saber la medida de esta altura, que viene a ser de este punto hasta aquí, para este triángulo rectángulo la hipotenusa vale G, la medida de la altura va a ser la cuarta parte de la hipotenusa, o sea, va a ser G sobre 4. Tener presente eso. O sea, la medida de la altura, que viene a ser esta distancia, va a ser la cuarta parte de la hipotenusa, que viene a ser G. Ahora observemos esto aquí. Sigo prolongando, yo podría saber la distancia desde este punto hasta aquí. Esa distancia es conocida. Si de extremo a extremo vale 2R, porque acá R más R sería 2R. O sea, esta distancia aquí viene a ser el diámetro de esta sección recta. Vale 2R. Ahora, para todo el triángulo rectángulo, que viene a ser esta distancia, hasta el punto R. Todo esto. Voy a hallar la altura de este triángulo rectángulo. Si la hipotenusa vale G mayúscula, yo podría saber la medida de su altura. La medida de su altura es la cuarta parte de la hipotenusa. Si la hipotenusa vale G mayúscula, eso se divide sobre 4, porque la altura es la cuarta parte de esa hipotenusa. Entonces, ¿yo qué puedo observar aquí? Relacionando en esta altura, yo sé que esa altura, toda la medida de esa altura vale G sobre 4. Toda esta medida es G sobre 4, pero eso está formado por dos segmentos. Esta medida que vale 2R, más esta medida aquí que vale G minúscula sobre 4. Si yo quiero hallar el valor de 2R, el G minúscula pasaría al otro lado a restar.
Entonces yo tengo que 2R va a ser igual a G mayúscula sobre 4 menos G sobre 4 pasa a restar, sería G minúscula sobre 4. Entonces, tener presente esta operación de aquí. 2R es igual a generatriz mayor sobre 4 menos generatriz menor sobre 4. Porque esto es lo que vamos a reemplazar en nuestra fórmula para hallar el área de la superficie lateral. Entonces, el área de la superficie lateral es igual a 2R por pi. Recuerda que esto viene a ser de la sección recta multiplicado por la generatriz mayor más la generatriz menor sobre 2. Ahora, pero acabamos de hallar el valor de 2R. Entonces yo tengo acá que el área de la superficie lateral va a ser igual. 2R era generatriz mayor sobre 4 menos generatriz menor sobre 4. Todo eso multiplicado. En este caso lo voy a multiplicar por generatriz mayor más generatriz menor sobre 2 multiplicado por pi. Aquí ambos tienen 4, factorizaría el 4. Sería el área de la superficie lateral va a ser igual a generatriz mayor menos generatriz menor, todo esto sobre 4. Multiplicando por la generatriz mayor más la generatriz menor, todo esto sobre 2, multiplicado por pi. Ahora, observo acá, yo tengo una multiplicación de diferencia por suma, diferencia de cuadrados. Entonces yo tendría aquí que el área de la superficie lateral va a ser igual, aplicando diferencia de cuadrados, tendría la generatriz mayúscula al cuadrado, generatriz mayor al cuadrado menos generatriz menor al cuadrado, todo esto sobre 4 por 2 sería 8, multiplicado por pi. Pero yo sé de dato que a nosotros nos dan la diferencia de las generatrices, generatriz mayor menos generatriz menor al cuadrado, yo sé que eso vale 40. Entonces, reemplazando, tendría que el área de la superficie lateral va a ser igual a 40, todo esto sobre 8, multiplicado por pi. Ahora, 40 entre 8, eso es igual a 5. Entonces, el área de la superficie lateral va a ser igual a 5, multiplicado por pi, en este caso en unidades metros cuadrados. Entonces, a mí me piden hallar el área de la superficie lateral de mi tronco de cilindro. Eso va a ser igual a 5 multiplicado por pi metros cuadrados. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 5. Ejercicio número 6. Me dice, calcular el volumen del cilindro oblicuo. Entonces, tenemos un cilindro oblicuo. Me piden hallar el volumen. Entonces, me piden hallar el volumen del cilindro. Me dice, de base circular, me dicen que la base es un círculo, sabiendo que la generatriz es igual al diámetro. Entonces me dicen que la generatriz, que le voy a llamar G, dicen que es igual al diámetro de la base. Pero el diámetro yo sé que esto es veces el radio de esa circunferencia. También me dicen la distancia del centro de una base. Por ejemplo, de esta base ubico el centro de esta circunferencia. Me dicen que la distancia de ese centro a los extremos del diámetro de la otra base, o sea, desde este punto a cada uno de estos extremos, tienen una medida, valen 9 y 13. Entonces, lo que voy a hacer es que de este centro voy a unir con los extremos del diámetro de la circunferencia opuesta, de la base opuesta a esta. Entonces, lo que vamos a hacer es trazar esas dos líneas. Entonces, ya tracé del centro a los extremos del diámetro de la base opuesta. Me dicen que la medida de esos vienen a ser 9 y la otra va a ser, la más larga va a ser 13. Entonces, a nosotros nos piden hallar el volumen del cilindro, tener presente eso, el volumen del cilindro. En este caso, vamos a hallar eso. Entonces, tener presente que el volumen de un cilindro va a ser igual. Para un cilindro oblicuo hay dos fórmulas. Una de ellas es hallando el área de la base multiplicado por la altura. O otra fórmula para hallar el volumen de un cilindro, que en este caso es oblicuo, eso va a ser igual al área de la sección recta multiplicado por la generatriz. Entonces, con esas dos fórmulas yo puedo hallar el área de un cilindro oblicuo. En este caso, el área de la base por la altura. En este caso tendría que hallar el área de la base y a su vez tendría que hallar la altura de dicho cilindro. Otra fórmula puede ser hallar el área de la sección recta por la generatriz. En este caso hallaría una
una base aquí, que vendría a ser una circunferencia que choque perpendicularmente a la generatriz. Ahora, si yo trazo esa sección recta, tendría que trabajar con tronco de cilindro y se nos va a hacer un poco más complicado. Entonces lo que yo voy a usar simplemente va a ser esta fórmula de aquí. El volumen del cilindro usando el área de la base por la altura. Entonces para eso yo tengo que hallar el área de esa base y para hallar el área de esta circunferencia necesito saber la medida del radio. Y también tendría que saber la altura. Lo que voy a hacer es trazar la altura. El diámetro de la base prolongo una línea y a su vez trazo su altura del extremo superior. Entonces trazando una altura, chocan en un punto. Tienen que chocar 90 grados y a este punto le voy a llamar H. Vamos a nombrar a nuestro cilindro. A este punto le llamo A, a este punto le llamo B, a este le llamo C y aquí le voy a llamar punto D. Entonces tengo mi cilindro ABCD. Entonces vamos a usar esta fórmula. Para eso tengo que hallar la medida del radio de mi circunferencia. De esta circunferencia vamos a hallar la medida del arco. Ahora, observemos aquí. A este punto que centro le voy a llamar O1. Y a este punto de acá le llamo O2. Ahora, observemos algo aquí. Yo observo que acá tengo un triángulo. DO1C. Vendría a ser un triángulo porque DC viene a ser un diámetro. El diámetro de la base de mi cilindro. En este caso, la base superior. Ahora, si yo trazo del centro O1 al centro O2, trazando esa línea, si trazo esa línea, esta línea aquí, esta unión de los centros es paralela a la generatriz, que viene a ser AD. Entonces, si esto es G, esto también va a valer G. Ahora, como este diámetro está dividido en dos medidas, que viene a ser el radio, va a ser el radio y esto también va a ser radio. En total, el diámetro vale 2 veces R. Pero tener presente que la generatriz es igual al diámetro, o sea, 2 veces R. Entonces, analicemos este triángulo. Yo digo, del triángulo, en este caso el triángulo de O1C. Entonces, de ese triángulo voy a analizar. Yo observo que es un triángulo y que voy a decir que el segmento O1 y O2, que es la unión de los centros, viene a ser una mediana, porque mira, el triángulo se ha dividido, este vértice ha dividido a su lado opuesto en dos partes iguales. Entonces yo podría aplicar relaciones métricas triángulos oblicuángulos. Entonces, yo digo aquí del triángulo DOC, voy a hacer el gráfico de ese triángulo para que se pueda ver. Entonces yo tendría que el triángulo, acá sería D, O1, y acá sería C. Se ha trazado la mediana. Donde esto va a ser RR, uno de ellos vale DO vale 9 y OC vale 13. Voy a aplicar el teorema de la mediana, de la relación métrica de triángulos oblicuángulos. Entonces, yo voy a aplicar teorema de la mediana. Entonces, por el teorema de la mediana, no te olvides que esta distancia viene a ser G, que viene a ser este punto de aquí. Entonces, el teorema de la mediana me dice que estos dos lados, 9 y 13 elevados al cuadrado, la suma de ellos sería 9 al cuadrado más 13 al cuadrado. Esto va a ser igual a 2 veces la medida de la mediana, que va a ser G, al cuadrado, todo esto más la medida de la base donde cae la mediana. En este caso viene a ser DC, pero DC vale 2 veces R. Entonces acá sería 2 veces R elevado al cuadrado, todo esto sobre 2. Estamos aplicando el teorema de la mediana del tema de relaciones métricas en triángulos oblicuángulos. Entonces, vamos a desarrollar esto. Pero yo sé que G vale 2R, entonces reemplazando aquí, tendría 9 al cuadrado sería 81, más 13 al cuadrado 169, esto va a ser igual 2G, que vale 2R al cuadrado. Todo esto más 2R al cuadrado sería 4R al cuadrado. Todo esto sobre 2. 81 más 169, eso es igual a 250. Esto va a ser igual. 2R al cuadrado sería 4R al cuadrado. Y 4R al cuadrado por 2, 8R al cuadrado. Todo esto más 4 entre 2 sería 2R al cuadrado. Entonces yo tendría que 250 va a ser igual. 8 más 2 sería 10R al cuadrado.
observo que este 10 con este 0 se elimina, porque si 10 paso a dividir saldría 25. Me quedaría r al cuadrado igual a 25. Entonces el valor de r va a ser igual a 5. Entonces yo tengo la medida del radio. El radio vale 5. Ahora el radio vale 5. Pero yo puedo también saber la medida de la generatriz. La generatriz viene a ser el doble del radio. La generatriz es igual al diámetro, que es 2 veces r. Como r vale 5, la generatriz va a valer el doble, que viene a ser 10. Entonces también ya tengo la medida de la generatriz. Ahora, como ya tengo la medida del radio y la generatriz, en este caso necesito la medida del radio para poder hallar el área de la base. A partir del radio ya puedo hallar el área de la base. Me faltaría hallar la altura. Entonces necesitaría hallar la altura. Ahora, si tú observas, yo tengo aquí un triángulo rectángulo. Recuerda, si esta es la generatriz AD, la generatriz BC también va a ser la misma que esta. Si esto es G, esto también va a ser G. Pero yo hallé la generatriz, ¿cuánto vale? Esto vale 10, entonces todo esto vale 10, o sea, esto vale 10. Si esto vale 10, esto de aquí vale 13, también sería un triángulo rectángulo. O sea, tengo dos triángulos rectángulos. Este triángulo rectángulo y acá también tengo otro triángulo rectángulo. Esta distancia del punto B al centro viene a ser R, que vale 5. Entonces esto también vale 5. Entonces tendría un triángulo o dos triángulos rectángulos. Vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. A esta medida, como no sé cuánto vale, le voy a llamar la medida A. BH va a ser A. Entonces vamos a aplicar el teorema de Pitágoras. Entonces, vamos a trabajar con el teorema de Pitágoras. Analicemos el triángulo OHC. Entonces yo voy a decir acá del triángulo, en este caso del triángulo rectángulo, O1HC. Entonces, de ese triángulo rectángulo, que viene a ser de este de aquí, todo esto, este triángulo de aquí. La hipotenusa, ¿cuánto valdría? Recuerda que esto es 90. La hipotenusa vendría a ser 13. Sería 13 al cuadrado, va a ser igual a uno de los catetos, que es h al cuadrado, más la otra medida del cateto, que viene a ser 5, más a. Sería 5 más a elevado al cuadrado. Ahora, vamos a trabajar también con el otro triángulo que está aquí, BCH, este triangulito de aquí, que es también un triángulo rectángulo. Yo digo acá, del triángulo rectángulo BHC. Teorema de Pitágoras. O sea, no te olvides de este triángulo de aquí. Entonces, por teorema de Pitágoras, la hipotenusa vale 10, porque la generatriz vale 10. La hipotenusa vale 10, sería 10 al cuadrado, va a ser igual a h, el cateto que vale h al cuadrado, más el otro cateto que vale a al cuadrado. Entonces, yo ya tengo aquí dos ecuaciones, ecuación 1 y ecuación 2. A partir de esas dos ecuaciones voy a hallar el valor de la altura. Entonces voy a decir aquí, de la ecuación 1 y 2. Entonces juntemos las dos ecuaciones. Tendría 13 al cuadrado, que es igual a 169, igual a h al cuadrado, más 5 más a al cuadrado. Y la ecuación 2 tengo 10 al cuadrado, que vale 100, y esto es igual a h al cuadrado, más a al cuadrado. Ahora, como tengo dos ecuaciones con dos incógnitas, lo que voy a hacer aquí es eliminar una de ellas. Observo que ambos tengo h al cuadrado. En este caso, lo que voy a hacer entonces a estas dos ecuaciones es restar. Restando tendría 169 menos 100 sería 69. H al cuadrado menos h al cuadrado sería 0. Y acá tendría 5 más a elevado al cuadrado menos a al cuadrado. Acá tengo diferencia de cuadrados. Voy a aplicar la fórmula. Tendría 69, que va a ser igual. Diferencia de cuadrados sería la multiplicación de la suma por la resta. Entonces sería 5 más a con más a. Y esto se va a multiplicar por la diferencia. 5 más a menos a. Entonces yo tendría acá 69, va a ser igual a 5 más a sería 2a. Y acá tendría a menos a, yo sé que esto va a salir 0. Simplemente me quedaría 5. Tendría 69, va a ser igual a 5 por 5, 25. 2a por 5, eso va a ser igual a 10a. 25 pasa a restar, sería 69 menos 25, eso es igual a 44. Y esto es igual a 10a.
10 pasa a dividir, tendría que el valor de A va a ser igual a 49 sobre 10. Simplificando, yo voy a tener que el valor de A va a ser igual a mitad de 44, 22 y mitad de 10, 5. Entonces yo tengo el valor de A. El valor de A vale 22 sobre 5. Ahora, pero yo necesito hallar el valor de H, entonces lo que voy a hacer es reemplazar en una de estas ecuaciones. Me conviene reemplazar en la ecuación número 2. Entonces reemplazo aquí para poder hallar el valor de H. Entonces, reemplazando en la ecuación 2, yo tengo que la ecuación 2 es 100 igual a h al cuadrado más a al cuadrado. Reemplazando tendría que 100 va a ser igual a h al cuadrado más el valor de a era 22 sobre 5 elevado al cuadrado. Entonces, vamos a hallar aquí el valor de h. Tendría que 100 va a ser igual a h al cuadrado más 22 al cuadrado. Ese es igual a 484. Todo esto sobre 5 al cuadrado, 25. Como sacan una fracción, ese 25 multiplica con cada uno de ellos. Sería 25 por 100, sería 2500. Esto va a ser igual a 25 por h al cuadrado más 484. 484 pasaría a restar, sería 2500 menos 484, eso sale 2016. Y esto va a ser igual a 25 por h al cuadrado. 25 pasaría a dividir y yo tendría que 2016 sobre 25, esto es igual a h al cuadrado. Lo que voy a hacer para hallar el valor de h2 pasa como raíz. Ahora, 25 tiene raíz exacta, pero 2016 no tiene raíz exacta. Yo sé que lo que voy a hacer con 2016 es descomponer. Si yo descompongo 2016, eso va a ser igual a 144 multiplicado por 14. Todo esto sobre 25. Y esto va a ser igual a h al cuadrado. Ahora esto pasa como raíz cuadrada y yo tendría que el valor de h va a ser igual. Voy a sacar raíz cuadrada de cada uno de ellos. Raíz cuadrada de 44 sería 12. Raíz cuadrada de 14 se mantiene como raíz cuadrada de 14. Todo esto sobre raíz cuadrada de 25, eso va a ser igual a 5. Entonces ya tengo la medida de la altura. Ahora, como ya tengo la medida de la altura y ya tengo la medida del radio, vamos a hallar el volumen. Entonces, yo había dicho que el volumen de ese cilindro va a ser igual al área de la base multiplicado por la altura. El volumen va a ser igual al área de la base es un círculo, vendría a ser r al cuadrado por pi. Todo eso multiplicado por la altura. Entonces, reemplazando, yo tengo que el radio de la base de ese cilindro es igual a 5. Sería 5 al cuadrado por pi multiplicado por h, que vale 12 por raíz cuadrada de 14, todo esto sobre 5. Ahora, ¿qué observamos aquí? Este 5 con un 5 de aquí se van a eliminar. Entonces acá me quedaría, el volumen va a ser igual a 5 por 12, eso va a ser igual a 60 multiplicado por raíz cuadrada de 14. Y el pi va a acompañar al final. Entonces, a mí me piden hallar el volumen del cilindro oblicuo, entonces el volumen del cilindro oblicuo va a ser igual a 60 por raíz cuadrada de 14 multiplicado por pi. Entonces, eso va a ser la respuesta para el ejercicio número 6.